Bueno, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, Ruega por nosotros. Santo Domingo, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El arquitecto José Rafael López Rosas hoy nos honra con su visita. Él es amigo de esta casa y también fue formado en esta casa. Concurrió a los cursos que estaba el padre Fray Marcos González y de quien recibió, digamos, una fuerte doctrina filosófica y ha podido profundizar muchos temas gracias al magisterio de tanto Fray Marcos González como el padre García Vieira. Y bueno, de él hemos aprendido un montón de conceptos muy sólidos porque el arquitecto, digamos, es una persona muy virtuosa y tiene ciertamente mucho talento para el estudio, es un apasionado de la sabiduría y es un apasionado de los conceptos trascendentales, sobre todo, ¿no? del bien, de la verdad y de la belleza. Tiene una sensibilidad muy especial para estos temas y para nosotros es sin duda un privilegio contar esta noche con su enseñanza. Así que simplemente esto y recibirlo con un caluroso aplauso, ¿no? Vamos a hacer una introducción a la metafísica que sería como si fuese a dar una definición de la metafísica. La definición viene de definicio. Significa delimitar perfectamente, dar término. En nuestro caso vamos a abordar como si fuese el facetado de un diamante, digamos. Nos vamos a aproximar a la definición de la metafísica desde distintos ángulos para poder llegar a conformar una sola definición de la metafísica. Primero tenemos la definición etimológica. La definición etimológica de la metafísica es un cuentito lindo y conocido por muchos. Se trata de la historia de los tratados que dejó escrito Aristóteles. Muere en el año 322 a.C. y deja 200 tratados escritos a su sucesor en el Liceo de Atenas, que recibe estos trabajos y a su vez los pasa a otro discípulo después cuando él muere. Ese otro discípulo se lleva los trabajos de Aristóteles, se los lleva de Grecia y se los lleva a la actual Turquía, a una ciudad, donde a su vez un descendiente de él los entierra para evitar que un rey que los anda buscando para llevarlos a la biblioteca de Pérgamo los encuentre. Entonces estos pobres trabajos se deterioran abajo de la tierra, pasan ahí
y finalmente otro descendiente los desentierra y los vende a un mercader. El mercader trata de enmendar las partes que faltaban a estos papiros y pasa el tiempo, estos trabajos vuelven a Grecia y en el año 86 a.C. invade Sila, el general romano, invade Atenas y se lleva estos trabajos a Roma, lo que quedaba. Y un gramático en Roma hace copias de estos trabajos y una de esas copias llega a manos de Andrónico de Rodas, famoso porque hizo la primera edición de todas las obras de Aristóteles y es una edición que se volvió clásica. Entonces, Andrónico de Rodas es el responsable del nombre de metafísica que le pone a este tratado que él encuentra después de los 8 libros de la física de Aristóteles. Viene este tratado que él le pone metafísica porque está después de la física o más allá de la física. De hecho, Aristóteles a este tratado, y cuando habla de metafísica, habla de filosofía primera, filosofía por antonomasia, habla de sabiduría por antonomasia, diosa de las ciencias, habla de teología, le dice teología porque la metafísica llega a tratar de Dios como ser supremo, de manera que ese sería el encuadre, digamos, de la historia del nombre de la metafísica. Segunda aproximación es la definición usual. El nombre de metafísica, el uso que han hecho los metafísicos a lo largo de la historia de este concepto, de este nombre de metafísica. Aún en el siglo XVIII, Emmanuel Kant, que es responsable de la demolición de la metafísica, sin embargo acepta este nombre de metafísica para un conocimiento supremo de la realidad más profunda y que llega más allá de lo físico hasta lo separado y lo divino. Un conocimiento profundo de la realidad, conocimiento supremo. Definición usual que han usado todos los metafísicos de la historia. La tercera es la definición genética. La definición genética trata del origen, es decir, qué es lo que causa, qué es lo que origina el saber metafísico. Al igual que el saber filosófico, lo que origina la metafísica es la admiración. El hombre que se admira ante las realidades y que esa admiración le produce un deseo, ese deseo vehemente de conocer en profundidad, de conocer por las causas y llegar hasta el conocimiento, hasta las últimas consecuencias de ese conocimiento. Y entonces en esa admiración y en ese deseo se ordena, la inteligencia ordena el estudio y la voluntad aplica la inteligencia al estudio para poder llegar a descubrir esas verdades. Y se ordena la inquisición, ¿no? El orden para... Y además de la admiración está también el reconocimiento de la propia ignorancia. O sea, en el origen del saber metafísico está no solo la admiración, sino también el reconocimiento de la propia ignorancia. Entonces eso hace que impulsa al hombre a tratar de ir más allá y llegar a conocer por las causas. 4. Definición genética. Definición por la causa final. Definición de la metafísica por la causa final. El fin es el término de la inclinación o del apetito. Pero siempre que vamos a hacer algo, lo hacemos porque nos proponemos un fin. De manera que, así como el fin está al final, porque es lo que vamos a tratar de lograr, también el fin está al principio, porque es lo que queremos lograr.
De manera que está al principio en el orden de nuestra intención y va a estar al final en el orden de la ejecución. Finalmente, cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, vamos a llegar al fin. Desde ese punto de vista, el fin actúa como causa, y por eso hablamos de la causa final de la metafísica. El fin objetivo es el fin, es la cosa que es el fin. Por ejemplo, el dinero. El fin objetivo es el dinero, y el fin subjetivo es poseerlo. Y el fin subjetivo es poseer el dinero, y porque esa posesión nos va a significar un gozo, esa posesión nos va a significar un aquietamiento, una pacificación. Entonces, en el caso de la metafísica, el fin objetivo de la metafísica va a ser llegar a lo que es el fin de la inteligencia. El fin, es decir, la inteligencia tiende a la verdad, el intelecto quiere la verdad, quiere llegar a la verdad, pero no de cualquier manera. En este caso estamos hablando de la inteligencia que tiene una aptitud universal, y entonces la inteligencia que tiene una aptitud universal quiere llegar a conocer la verdad en esos términos en los que ella se manifiesta, que es en el universal. Y en el universal sin límite, el universal sin condiciones, el universal infinito. La verdad infinita es Dios. De manera que el fin objetivo de la metafísica es llegar al conocimiento de la verdad suprema, al conocimiento de Dios, siempre en el orden natural. Como la verdad de Dios es infinita en sí, pero la participan las criaturas, entonces también el fin, la causa final de la metafísica de parte del objeto van a ser las criaturas, porque las criaturas tienden a Dios, hacen referencia a Dios. El metafísico, indagando sobre el orden creatural, va a llegar al orden de la causalidad primera, de la causa primera, a Dios. Y eso es la causa final desde el punto de vista objetivo del objeto, y la causa final de parte del punto de vista del sujeto va a ser la contemplación. Entonces, la causa final de la metafísica es Dios y todas las criaturas, y la causa final de parte del sujeto va a ser la contemplación fruitiva, gozosa y pacificadora de la verdad divina en el orden natural. Causa final de la metafísica. 5. Causa final. Causa eficiente. Bueno, causa eficiente es donde primeramente se origina el movimiento en orden a la operación. O dicho de otra manera, causa eficiente es la causa de la realización de las cosas. Por ejemplo, el carpintero es la causa eficiente del mueble. Es la causa de la realización del mueble, es el carpintero. Causa eficiente. Causa eficiente principal, la causa eficiente instrumental van a ser las herramientas que usa el carpintero. La causa eficiente primera es Dios, porque es causa encausada. Causa eficiente segunda va a ser la base del hombre, porque el hombre tiene una causa que lo causa a él, es decir, no es incausado. Pero el caso es que estamos allí, es la causa de la realización de las cosas. Entonces, la causa eficiente de la metafísica va a ser el hombre operando por su razón. La causa eficiente de la metafísica es el hombre operando por su razón. Ahora, falta todavía algo más, porque operando por su razón, cualquier cosa, hay un montonazo de cosas que el hombre hace operando por su razón. Ahora, ¿cuál es lo más específico, lo que delimita la metafísica?
o el saber metafísico. Para que el hombre pueda operar metafísicamente, tiene que conocer. Y para conocer tiene que darse el proceso de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el famoso proceso de conocimiento. Ponemos un arbolito y ponemos un señor. Bueno, para que se dé el proceso de conocimiento, este hombre tiene que llegar a conocer esto que está acá afuera. El árbol tiene existencia fuera del hombre, existencia real. Y acá el hombre está constituido de, como todos sabemos, de materia y de forma. La materia es el cuerpo, la forma es el alma. El alma está en un orden entitativo. Para poder pasar a la operación, para poder estar en el orden operativo, tiene potencia. Las potencias del alma, que es espiritual, son la inteligencia y la voluntad, potencias del alma. Para que se dé el proceso de conocimiento, aquí el árbol, la cosa, tiene que ser conocida por la inteligencia que está aquí, ¿cierto? Entonces, una vez que este árbol está dentro de la inteligencia, que es espiritual, que es potencia operativa del alma espiritual, se da el conocimiento. Si el árbol no está dentro de la inteligencia, no se da el conocimiento. Para que se dé el conocimiento, se tiene que dar eso. Ahora bien, el hombre tiene los sentidos externos. Por los sentidos externos capta imágenes. Las imágenes son la piedra de toque, la clave del proceso de abstracción. Entonces, por las imágenes, el árbol puede impresionar los sentidos pueden formar estas imágenes que se forman porque el árbol los actúa y de allí pasa a la inteligencia, a través de los sentidos internos, etc. Y finalmente llega. Todo esto es lo que se llama el proceso de abstracción. Entonces, dentro del proceso de abstracción hay solamente una abstracción que puede servir de causa eficiente para que el hombre pueda acceder a un nivel metafísico. El primer nivel de abstracción es cuando se abstrae un universal de los singulares, de los individuales. Cuando el nene dice caballo. Dice caballo y le dice caballo a todos los caballos. No le dice caballo solamente a un caballo que él conoce, que se llama no sé cómo, el que monta. No. El nene le dice caballo a todos los caballos. El nene le dice oveja a todas las ovejas. Entonces, el primer nivel de abstracción, que es el nivel de la filosofía natural y el nivel de la vida diaria, es este nivel de abstracción del universal a partir de los singulares. Se dejan de lado los singulares. Al nene no le interesa más que haya 200 perros que conoce, a todos les va a decir perro. Eso es el primer grado de abstracción, que corresponde a la filosofía natural y a la vida diaria. El segundo grado de abstracción es cuando se abstrae no solamente los singulares, sino que se abstrae la materia y se abstrae la cantidad. Entonces se forman los conceptos de cuerpo matemático, de línea, de círculo, de número, de cuerpo geométrico, de figura, de plano, etc. Estamos en el segundo grado de abstracción, el grado de abstracción de las matemáticas que corresponde a las matemáticas. Muy bien. No nos sirve el primero, no llegamos a la metafísica. No nos sirve el segundo, tampoco llegamos a la metafísica. Necesitamos el tercer grado de abstracción real y formal. Ese grado de abstracción no es fácil de explicar tal vez, pero no siempre es fácil de llegar a captar. Nuestra inteligencia tiene frente a sí los objetos sensibles, ¿cierto? Las imágenes sensibles,
que le dan los sentidos externos. Esas imágenes, de ahí están las ovejas, los caballos, los otros hombres, todas las cosas. Tiene las imágenes transensibles, es decir, que pasan lo sensible de los y que pasan a la inteligencia, y ahí llega a tener los conceptos de hombres, de todas las cosas, las puede ver en su inteligencia. Por reflexión, la inteligencia además puede ver que está reflexionando y puede conocer su propio acto de conocimiento. Puede conocer su inteligencia, puede conocer por reflexión su voluntad y puede conocer su propio yo como sujeto de donde emanan todas sus actividades de conocimiento y todas sus actividades en general. Y entonces, cuando la inteligencia tiene todas esas cosas, la oveja, el caballo, los otros hombres, mis amigos, Juan, Pedro, yo que pienso, mi inteligencia, yo mismo, todas esas realidades que tiene delante, por un instante él puede olvidarse de su materialidad, olvidarse de su rostro, olvidarse de su materia, de su individualidad, de todo lo que compone su superficie, su corporeidad, absolutamente de todo lo material, y ver que todas estas cosas convienen en ser, que todas estas cosas son entes, todas estas cosas, yo mismo, mi inteligencia, mi acto de pensar, todo es ente, todo cae bajo el concepto de ente, porque todo conviene en ser, todos convienen en existir, todos existen. La oveja, el caballo, la flor, el mar, el universo, las montañas, todos existen, todos son, todos están en el orden del ser, todos son entes. Ahí estamos en el tercer grado de abstracción. Si nos vamos de ahí, nos caemos de la metafísica y no llegamos a la metafísica. Ahí hablamos de acto y de potencia, que no necesariamente tienen color, ni olor, ni sabemos que si son altos, son bajos, gordos, flacos. Acto y potencia. Se aplica para cualquier ente, para todos los entes. Acto y potencia. Esencia y existencia. Son principios estructuradores del ente en cuanto tal. Se llama ente trascendente o ente en cuanto ente. Lo que le interesa a la metafísica es este nivel de abstracción, y en este plano puede llegar a cualquier ente y a cualquier disciplina o a todas las cosas. Bien, entonces, la causa eficiente de la metafísica es el hombre operante por su razón con el tercer grado de abstracción, formal y real. Muy bien. Estamos muy bien. Causa eficiente. Hay una cosita. Yo sé que hay uno que va a decir, entonces vos te pones a abstraer, te vas al tercer grado de abstracción y estás en las nubes de Úbeda, sos un bubinauta, te fuiste a las nubes, no entendés nada, nadie te va a entender. La abstracción del tercer grado no es irse al planeta, irse del planeta. Es una profundización del ente, es una profundización de las cosas, es llegar a poder morder la médula de las cosas, es poder llegar a lo más propiamente actual y formal, que es lo más perfecto, porque lo material siempre es potencial y por tanto más imperfecto. La tercer grado de abstracción va adentro de la cosa, va adentro del ente y puede meterse en todos los entes, de manera que no solamente no es solamente irse de la existencia, sino que es meterse en la médula existencial de todas las cosas. Tercer grado de abstracción real y formal. Causa eficiente, causa material. Muy bien, causa material. Causa material también se le puede decir objeto material. Causa material o objeto material de una ciencia o virtud cognoscitiva es todo aquello que cae bajo la ciencia o virtud cognoscitiva. Por ejemplo, si
Si decimos la vista, bueno, todos los objetos coloreados caen bajo la virtud o la potencia visiva. Si hablamos de moral, todos los actos morales son objeto material de la moral. Es todo lo que cae bajo la mirada de la ciencia o virtud cognoscitiva, causa material. La causa material de la metafísica, de parte del objeto, van a ser Dios y todas las cosas. O sea, ¿de qué trata la metafísica? Y la metafísica trata de Dios y de todas las cosas. Esa es la causa material de la metafísica, de Dios y de todas las cosas. Y la causa material de parte del sujeto es cuál es el lugar ontológico donde en el hombre se verifica, donde puede tener lugar la metafísica. El lugar donde puede tener lugar la causa material de parte del sujeto de la metafísica es la inteligencia humana, expresiva de lo más espiritual del hombre y de lo que tiene mayor analogía con los ángeles y con Dios. El alma es forma del cuerpo y en ese sentido es principio de sus operaciones sensitivas, vegetativas. El alma informa al cuerpo, pero el alma no se termina en la información del cuerpo y tiene como una cosa más espiritual todavía y redundante, más excelente que la información del cuerpo, y que es esa potencia espiritual del alma, que es la inteligencia, que nos hace parecidos a los ángeles y a Dios. A los ángeles con una analogía mucho más aceptable que la analogía con Dios, que siempre se vienen abajo las analogías con Dios. Son más vale equívocos que analogías. Muy bien, causa material de parte del objeto, todas las cosas, parte material de parte del sujeto, el hombre, la inteligencia. 7, y último, terminamos, se acabó, forma. Siempre cuando hablamos de causa formal estamos hablando de lo más importante. Cuando queremos llegar a la médula de las cosas, siempre está la forma. Es la que define, la forma define, el principio de determinación de las cosas. Causa formal. Causa formal intrínseca es la realidad primeramente alcanzada en un objeto por una virtud, ciencia o virtud cognoscitiva, desde la cual accede al resto del objeto material. En el caso, por ejemplo, de la moral, la causa formal u objeto formal quod de la moral va a ser la relación de los actos humanos con el bien y con el mal. La moral lo que le interesa, la médula de la moral, es ver la relación con el bien y con el mal que tienen los actos humanos. Y aproximándose a esa causa material o objeto formal, causa formal o objeto formal, se aproxima de allí y de allí llega al resto del objeto material, que son los actos humanos. En el caso de la vista, la causa formal o objeto formal intrínseco de la vista va a ser el color, porque la vista lo que primeramente ve y lo que le interesa son los colores, y solamente ve los colores, pero a partir de los colores llega al resto del objeto material, que son todas las cosas, pero las accede a través de la coloración. Causa formal de la metafísica. Causa formal intrínseca de la metafísica. La causa formal intrínseca de la metafísica es el ente en cuanto ente o el ente trascendental. Es decir, el objeto material de la metafísica son todas las cosas, pero la metafísica accede y se interesa en ver las cosas como entes, ver las cosas, verlas en cuanto que son entes, en cuanto que existen, en cuanto que son ente trascendental, y accediendo por ese sentido
del ente ontológico es que llega al resto del objeto, que son todas las criaturas y Dios. Y la causa formal de la metafísica, eso era de parte del objeto, de parte del sujeto, es el tercer grado de abstracción real y formal. Muy bien, muy bien. Todo este compendio, digamos que es como una aproximación a una definición de la metafísica. La metafísica no tiene división porque el objeto de la metafísica siempre es el ente, de manera que la metafísica no tiene división. Nosotros la dividimos por motivos didácticos y de comprensión. Entonces, se tiene la ontología, es el estudio del ente en general. ¿Dónde vamos a poner acá? Ontología. La ontología es el estudio del ente en general. La gnoseología es el estudio del ente en cuanto conocido o el conocimiento del ente. Puede ser gnoseología, crítica, epistemología, todo más o menos. Y finalmente la filosofía natural o teodicea. La teodicea es Dios creador del ente, ¿cierto? Estas son las tres partes de la metafísica. El padre Marco González, en una preciosa introducción a un estudio de crítica metafísica, dice que estos conocimientos metafísicos nos permiten levantar vuelo. Dice, estos conocimientos nos permiten levantar vuelo con libertad, respirando fuerte, mirando al sol, dando las grandes batallas espirituales contra las fuerzas del mal. Bueno, veamos alguna batalla espiritual. Veamos alguna batalla. ¿Por qué hace falta la metafísica para dar grandes batallas espirituales? Sería la pregunta. ¿O qué quiere decir el padre Marco con esto, ¿no? Pongo dos ejemplos. Este ya es conocido, mi arbolito. Acá ponemos una raya y ponemos el hombre, que ya lo habíamos dicho. Acá ponemos una raya y ponemos a Dios. Muy bien. Cuando en metafísica estudiemos la verdad, vamos a decir que la verdad es la adecuación del intelecto y la cosa. El intelecto y la cosa. Adecuación del intelecto y la cosa. ¿Qué quiere decir? Que la cosa tiene capacidad para decirse, para mostrarse, para ser captada, y que el hombre tiene capacidad para captarla. ¿Qué es la verdad? La adecuación del intelecto y la cosa. Adecuación del intelecto y la cosa. La verdad es adecuación del intelecto y la cosa. En el caso del hombre, la cosa tiene capacidad para decirse y la cosa está actual. La cosa es actual. La cosa toma las potencias del hombre, que son los sentidos externos, que están potenciales, que están esperando. Viene la cosa que es actual y actúan los sentidos externos
y la cosa entra y actúa los sentidos internos y actúa la inteligencia, y finalmente el hombre conoce verdaderamente porque la cosa ha tenido capacidad para inherir, para poder hacer que el hombre conozca. Y entonces acá hay una adecuación. Hay adecuación porque Dios quiso que haya adecuación. Y entonces hay adecuación. Y el hombre puede conocer. Entonces el hombre llega a conocer, llega a establecer la verdad. Porque las cosas actúan sobre el hombre y llega a establecerse la verdad. Hay verdad en la adecuación del entendimiento, del intelecto y la cosa aquí también. Porque Dios y las cosas hay adecuación de verdad. ¿Por qué? Porque el entendimiento divino, el intelecto divino, ha querido las cosas, las ha conocido y las ha puesto en la existencia, las ha instituido en el ser, las ha constituido. Y hay una referencia, las cosas quedan como referenciadas, como selladas por ese acto creador. Y todo esto significa una adecuación, todo esto significa verdad. ¿Verdad por qué? Porque el intelecto, hay una adecuación del intelecto y su criatura. La criatura ha quedado marcada por el intelecto y diciendo referencia a ese intelecto. Y Dios las ha instituido en el ser, las ha constituido. Y esto es verdad. Adecuación del intelecto a la cosa. Y esto también es verdad. Adecuación del intelecto a la cosa. Pero nada que ver. Acá la cosa ha actuado y en cambio acá es Dios. Acto puro de ser. Acto puro de ser. El que ha puesto la creación, el acto creador y ha instituido las cosas en la creación. Con Emmanuel Kant se desdibuja, Emmanuel Kant pone en duda la adecuación. Emmanuel Kant pone entre paréntesis, y esto para Emmanuel Kant no es cierto. No hay esta actuación de las cosas sobre el intelecto, no está esta adecuación. Y entonces esto se desvanece en Kant. Se desvanece. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como Kant no va a decir que el ser en sí no puede ser conocido por el hombre, va a sustituir y trasladar la verdad. Y entonces acá lo va a poner al hombre. Entonces, el hombre con el conocimiento y en la verdad kantiana va a constituir y va a instituir las cosas en la realidad. Esto es dar las grandes batallas espirituales. Poder pescar las dificultades de los errores. Poder llegar a entender que esto no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Y no puede ser. La posición de Kant no puede ser. ¿Por qué? Porque el hombre con las formas categoriales instituye la realidad de las cosas. Y eso estaba reservado para Dios. Hay como algo que se ha trastocado en el ámbito gnoseológico. De manera que si estudiamos buena gnoseología vamos a poder llegar a Kant. Lo mismo el otro cuentito también de la misma estilo. Kant critica a Descartes, René Descartes, porque René Descartes puso al hombre solo, como un alma sola, separada, un espíritu puro, un hombre que está solito, sin raíces, sin cuerpo, sin familia, sin relación con el mundo, sin existencia, y lo pone solo, clausurado en su propia inteligencia, conociendo sus ideas, y a partir de allí conoce el mundo. Cogito ergo sum, o sea, el tipo está solo, es un hombre solo, separado, como una esencia sin existencia. Entonces Kant reacciona contra esta posición cartesiana de René Descartes y publica o dice que es un idealismo problemático el de Descartes. Y entonces va a proponer que no, que el hombre tiene la experiencia, etc.,
Entonces, esa crítica kantiana, que está en un nivel gnoseológico, es tomada por el existencialismo moderno y trasvasada del nivel gnoseológico al nivel ontológico. Y entonces, lo que para Kant era una crítica de una posición extrema de René Descartes, para el existencialismo se va a tomar de esa crítica kantiana y va a decir, el hombre es su existencia, al contrario de su hombre separado. El hombre enraizado en su situación, en su circunstancia, en su mundo. Y esa pura existencia que es el hombre se va a esencializar con las cosas de su vida, con todo su mundo alrededor. Y solamente va a tener existencia las cosas que tengan relación con su existencia, porque su existencia va a esencializar todas las cosas. El hombre va a ser, estando sentado, el hombre va a estar siendo sentado. Y no va a ser un sujeto que va a tener un accidente de estar sentado, no. Él va a ser en su existencia esencialmente sentado. Y después se va a levantar y va a ir a tomar el colectivo. Y va a ser esencialmente, va a estar tomando el colectivo. Y el existencialismo va a ser un continuo esencializarse de una existencia pura del hombre que va a venir tomada de esa posición inicial gnoseológica de Kant con respecto a Descartes. Otra, digamos, son cuentitos cuentitos metafísicos. Señores, eso es todo. Tomás, espero tu pregunta. Bueno, después con digamos, en la metafísica lo que se va a estudiar es justamente la estructura de esencia y existencia, la estructura de materia y forma, que por más que sea más específicamente de la filosofía natural, pero sin embargo también se estudia en metafísica, la sustancia excedente. Se va a estudiar la analogía, muy importante la analogía, porque el ente es análogo, y entonces es muy importante el estudio de la analogía en la metafísica, y también es muy importante en la gnoseología el estudio de la abstracción, que es bastante complejo, pero justamente por ser complejo es que ha dado lugar a tantos yerros en filosofía, ¿no? Ahora, siempre que hay un yerro en gnoseología, depende de un yerro anterior en ontología. O sea, siempre que hay un error gnoseológico en el conocimiento es porque el fundamento ontológico es malo o incorrecto. Y es el caso de Kant y de Descartes. Padre, ¿alguna idea respecto, digamos, de las causas que vos mencionás? Algo que sintetice en lo que se suele hablar como el punto de partida de la metafísica. ¿Dentro de qué línea causal, digamos, se puede referir? Sí, el punto de partida de la metafísica es acá. Porque el punto de partida de la metafísica es la ontologicidad del ente. O sea, de lo que parte la metafísica es del ente en cuanto ente. Es decir, nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por ensayar, ver si estamos en un nivel metafísico o no. A veces se trata, y bueno, con el tiempo se puede lograr. Significa que tenemos que poder ver las cosas como entes. Eso significa sin materia, sin individualidad. Lo más propio nuestro es justamente el primer grado de abstracción, que es el grado de abstracción de todas las ciencias, el grado de abstracción donde se abstraen universales. Pero pasar a este grado donde no se trata de universales, la metafísica no habla del hombre, no habla del ente móvil como habla la filosofía natural,
Tampoco habla del ente de razón y del orden de los conceptos como habla la lógica, ¿no? Entonces, la metafísica trata del ente, es decir, es un esfuerzo por ver las cosas como entes, es decir, como existentes, como cosas que existen, ¿no? Y desentrañar esa estructura compositiva. Pero el punto de partida de la metafísica es el ente ontológico, o ente trascendental o ente en cuanto a ente. Una consultita. En el tercer grado de abstracción, cuando vos decís que las cosas se dan al intelecto, o sea, se brindan al intelecto, ¿qué papel juega la voluntad o sea, la cosa se te da, si el hombre puede como cerrarse, o sea, a esa potencialidad de conocimiento o no, es algo natural que sucede sin que uno se dé cuenta? No lo sé. Yo lo que sí sé es que la metafísica es ardua. O sea, hizo falta portentos para poder llegar y, por ejemplo, Santo Tomás da pasos por encima de Aristóteles, pero lo tuvo Aristóteles. A mí me parece que lo común no es acceder al tercer grado de abstracción, que no es al contrario, creo que es un bien difícil, no es sencillo y lamentablemente no depende de la voluntad. A nosotros el padre Marco nos decía que el tercer grado de abstracción es como tirarse una pileta. A veces se puede uno tirar a la pileta y a veces uno no se da cuenta cómo se puede hacer para tirarse a la pileta. O sea, no necesariamente está garantizado que por hacer un curso de filosofía vos vas a acceder al tercer grado de abstracción. Requiere trabajo también, o sea, requiere trabajo de poder dar vueltas y leer y pescar, a ver esto... Si entiendo lo que dice acá, ¿no? Si me sirve toda esta historia, por ejemplo, de la verdad, bueno, ¿cómo yo la aplico cuando yo veo cosas, ¿no? Veo cosas y tengo que dejar de lado lo material, dejar de lado lo individual, y tratar de ver si puedo ver eso que está más allá. No creo que como dije, la voluntad lo que puede hacer es aplicar la inteligencia. La voluntad puede aplicar la inteligencia al estudio, pero no es... la fe, por ejemplo, la fe necesita del empujón de la voluntad. Está la inteligencia, que es la que va a tener la fe y no se va a dar alto la fe, pero le hace falta un empujoncito a la inteligencia, le hace falta la voluntad, una voluntad que quiere, ¿verdad? Que quiere, es Dios el que revela, quiero. Y aunque la inteligencia vea que hay cositas que muchos no le cierran, pero la van a empujar. Acá no, o por lo menos hasta donde yo sé no se logra con esfuerzo, o por lo menos no con algo volitivo, hasta donde yo sé. Hay en el mundo apostólico, capaz que todo, filosofía moderna, ellos, todos sus planteos operan en el tercer grado de abstracción. Sí, todos son grosos, son todos grosos. Pero después explícitamente dicen que quieren olvidarse de la metafísica, ven a la metafísica como algo directamente asociado al cristianismo, pero en realidad se mueven en un plano metafísico. Sí, pero no porque esté asociada porque esté asociada al cristianismo. La metafísica se derrumba con Descartes y con Kant porque tienen una posición nociológica que no encuentra lugar para la metafísica. O sea, hay una posición tomada frente a cómo es el conocimiento humano que dice, no, estas realidades no pueden ser conocidas. No dice que no existan, dice que el hombre no las puede conocer, que es distinto. O sea,
Hay una posición tomada, como digo, gnoseológica, que hace que no haya, que el hombre no tiene capacidad para llegar al nivel metafísico, simplemente eso, digamos. Pero no relacionado con algo, no relacionado con algo de la fe, digamos. Entonces podríamos decir que el tercer grado de abstracción corresponde solamente al sabio. Eso sería lo arduo, lo difícil. Sí, el tercer grado de abstracción le corresponde al sabio. O sea, no quiere decir que sea algo abstruso e imposible. Significa que es arduo, o sea, que hace falta trabajar la cabeza para poder entrar, digamos. O sea, no es algo que no es para unos pocos elegidos, no, es más vale para un alma laboriosa y abierta, ¿no? Y además también hace falta como una especie de una gran apertura para tratar de no definir con premura, porque nosotros podemos creer que estamos entendiendo algo y entonces lo determinamos con demasiada rapidez, y hay que más vale esperar a ver si uno realmente está entendiendo, sobre todo cuando lees. Yo me di cuenta cuando leía los libros que nos daba el padre Marco, yo al principio no entendía absolutamente nada, porque era una cosa imposible, y de a poco, preguntando y con el tiempo y qué sé yo, fuimos de a poquito, los que veníamos al curso, fuimos accediendo con mucha dificultad a toda ese despliegue, digamos, de la metafísica. Era el libro de Ángel González Álvarez, metafísica ontológica, y eso de a poco, con mucha dificultad, y con el cura que nos fue guiando pudimos entrar. No es imposible, pero tampoco nos hagamos a la idea. Había muchos compañeros nuestros que siempre se hicieron una idea de la metafísica, y entonces eso no es bueno, más vale estar abierto y ver. ¿Pueden dar un ejemplo, digamos, mostrar la diferencia de la perversión de la metafísica de la nueva era con respecto a la metafísica? No, porque yo no la conozco, o sea, no conozco otra metafísica, es decir, no conozco, conozco que la han, digamos, la han negado a la metafísica, pero no conozco otra metafísica, así que no le podría contestar esa. Seguramente debe existir, pero... Sí, los movimientos gnósticos, digamos, actuales, que tienen una especie de bibliografía, no sé. Claro, lo que pasa es que hay muchos que usan ese nombre y yo no estoy muy seguro de qué se trata, no lo sé. No. He visto que se trata, que los gnósticos hablan de metafísica. El profesor es más moderno y seguramente. Claro, Ariel, por favor. Yo creo que justamente es difícil definir a qué se refiere con ese término. Sí, es como un título de material de venta, que ayuda, digamos, pero en realidad, digamos, cuáles son. Pero los que fundamentos, ¿de dónde toman el nombre? no es. No, si pero no toma lleva el a nombre Dios, de o metafísica, sea, no sé. no es. No, metafísica no es, pero ahora, ¿en qué consiste exactamente? No lo sé. Ciertamente está muy vinculado a conocimientos ocultistas. Sí. Estos movimientos de la nueva era, digamos, son muy vinculados a eso. Magia, cábala. Ajá. Tiene que ver con esas cosas. Vamos por el lado de esos conocimientos, digamos, tipo con cabalísticos, Exactamente. teológicos, chakras, Sí, yoga sí. y reiki. Tiene más que ver por ese lado, digamos, esas iluminaciones, digamos, tipo orientales, que terminan siendo, digamos, No, y que sin duda cosas, digamos, han distorsionado totalmente el nombre de metafísica, que como bien explicó Pavel, tiene que ver, por lo menos por su definición etimológica, tiene que ver con una clasificación original de los tratados de filosofía primera, digamos, donde había, digamos, toda una elaboración
racional, muy argumentada, muy fundamentada, digamos, ¿no? Y aparte, sincera, y además también esto recopilaba, digamos, toda una tradición filosófica, ¿no es cierto? Aquí, hoy en día, el New Age, digamos, realmente no se sabe en general en qué anda, pero ciertamente pesca intereses o curiosidades de muchos, ¿no? La metafísica, esto que vos acabas de explicar, tiene que conducir, la causa eficiente es Dios, ¿no? Ese Dios entendido como un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, o ser muy bien. supremo. Sí, no, pero la causa eficiente es el hombre, la causa final es Dios, o sea, el fin. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo es revelación. Y acá estamos hablando del orden natural. Entonces la metafísica, Aristóteles llega al conocimiento en un orden natural. De manera que no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero sí hay un ser supremo, creador, acto puro, motor inmóvil, primer motor, Uno. Pero sin embargo, digamos, los principios de la metafísica han ayudado a expresar el misterio de la Navidad. Como es verdadera, está abierta y pudo, tal cual, pudo ser perfectamente servir para explicar, lo utilizó San Agustín, lo utilizaron todos, para poder, ¿cómo se dice?, hacer teología, ¿verdad? Hacer teología. Bueno, caballeros, agradecemos a Raíl por una Dominus vobiscum, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Muy bien, gracias. Gracias, Padre. Gracias.